Bueno, vamos a dar comienzo al mensaje de esta tarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a dar lectura a un texto bíblico, el que nos va a llevar y nos va a aclarar las Escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 15. Hablando Pablo a Timoteo, le dice: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Bueno, si nosotros vemos el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos empieza el apóstol Pedro y termina el apóstol Pablo. Así está establecido por Dios en el libro de los Hechos. Pero Pablo termina solo, alquilando una casa por 2 años, recibiendo a todos los que a él venían. Él ya no fue más a ningún lado, sino que se estableció. Y se estableció, y si vemos el libro de los Hechos, lo que aconteció para que Pablo tomara esta determinación, lo vamos a leer. Vamos a darle lectura en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. ¿Por qué razón? Porque Pablo habló a los que se habían reunido y él predicó, habló, hizo el discurso conforme Dios le había dado, y algunos dice que asentían a lo que se decía y otros no creían. Y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sané. ¿Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios? Y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre ellos. El pueblo judío no lo escuchó, no quiso oír, porque estaba establecido que así había de ser. Y luego Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y en una de este tiempo de los hechos de los apóstoles, en este tiempo, Pablo, que había ido a Asia, fue abandonado por todos los que estaban con él en Asia. Dice en el verso 16, dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onésimo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos halló en Efeso? Tú lo sabes mejor. Bueno, solamente lo habían abandonado todos. Solamente estaba con él el Señor Jesús.
sí le ocurre a todos los varones de Dios. Porque hablar del evangelio genuino y no de religiosidad, de hipocresía, y no tomando en consideración lo que la sociedad, la ciencia y los grandes hombres de esta sociedad hablan. Porque el varón de Dios solamente oye la voz de Dios. Y el que oye la voz de Dios y la dice, tiene problemas con el mundo, tiene problemas con los religiosos, y Pablo los tuvo. Pablo tuvo problemas con los religiosos, siempre. Por eso que permaneció por 2 años en una casa alquilada, y ahí recibía a los que a él venían. ¿Por qué? Porque esto ocurre y seguirá ocurriendo, que a muchos hombres no les gusta que les hablen conforme a la palabra de Dios. Muchas veces hombres que dicen creer en Dios, usted les reprende porque hablan de ciertos libros que hizo el pastor tanto, y ellos dicen, pero hermano, ¿cómo usted? No, hay que creer. Las Escrituras dicen que hay que creer, pero tenemos que saber en quién debemos creer. El apóstol Pablo dice aquí: en el verso 12 del mismo capítulo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esto es en Dios. Él confiaba solamente en Dios, porque él había sido enseñado a los pies de Gamaliel, un hombre erudito, pero él tenía lo que le habían enseñado por basura. Por lo tanto, él no creía en las cosas que hablan los hombres. Muchos hombres hoy día predican y hablan de que el científico tanto, de que habían anunciado que la capa de ozono, y que habían anunciado que esto, que venían terremotos, y que vienen... ¿Y quién les anunció los terremotos? Sino la ciencia. Y el hombre de Dios no cree más que en la palabra de Dios. En ella fija sus ojos, su mente y su corazón. No en nadie. Por eso es que hemos entregado este mensaje en este día, para reprender, para exhortar, para enseñar, para redarguir, pero por sobre todo para hablar a las ovejas perdidas, que no saben por qué, no tienen respuesta, no saben por qué les ocurrió lo que les ocurrió. Muchos no saben por qué los echaron, muchos no saben por qué las personas que estaban a cargo de este lugar hicieron tal cosa. ¿Por qué pasaron a llevar las cosas de Dios? ¿Por qué pusieron sus propios mandamientos? ¿Por qué cobran por entregar el Evangelio? Muchos hombres buscan estas respuestas y son como ovejas perdidas. Si hay alguna oveja perdida, las Escrituras le dicen en este minuto: buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto. El hombre que busca a Dios, el varón que busca a Dios, tiene que entender primero que Dios se manifestó, se manifiesta y se manifestará en carne. Así también el diablo se manifestó, se manifiesta y se manifestará en carne. Y el varón de Dios no debe confiar en nadie más que en Dios. Si alguno está escuchando y tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, busque a Dios mientras pueda ser hallado, porque Dios se manifiesta en carne. Dios está hablándole a través de un hombre, Dios le está hablándole a través de un instrumento. Dios se está manifestando en carne, así como los engañadores, el falso profeta,
la serpiente antigua, también se está manifestando a través de hombres, el varón de Dios también. Por eso que las escrituras dicen, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto esté cercano. El Dios de paz le bendiga grandemente. Para Él sea toda honra y toda gloria. Para mí solamente su misericordia.